Hola chicos, bueno, espero que estén muy bien. Bueno, discúlpenme que me demoré, la verdad que tenía muchas cosas y se me pasó por alto esto que les había prometido. Pero bueno, acá va, no es muy difícil. Supónganse que ustedes tienen que graficar la siguiente función. F de x igual menos x más 1 al cuadrado más 4. Bueno. Es obvio que esta función está expresada en forma canónica. Acuérdense que la forma canónica es f de x igual a por x menos la x del vértice al cuadrado más la y del vértice. En este caso, a vale menos 1, ¿sí? Fíjense que a acá es menos 1. Como acá tenemos x más 1, en realidad nosotros es como que tenemos x menos 1, ¿sí? Por lo tanto, la y del vértice es menos 1, ¿sí? Menos 1. Tener más 1 es como tener menos 1, con lo cual quiere decir que la x del vértice es menos 1. La x del vértice es menos 1. Y la y del vértice es 4. Metí el doble. La y del vértice es 4. Entonces sabemos que el vértice va a ser el punto menos 1, 4. A partir de estos datos nosotros vamos a confeccionar nuestra tabla y vamos a hacer el gráfico. Siempre a partir de estos datos. Entonces vamos a hacer nuestra tablita. Vamos a indicar vamos a indicar el dominio, que sabemos que siempre que tengamos una función cuadrática que no esté dentro del contexto de un problema, el dominio siempre son todos los números reales. Vamos a indicar cuál es la imagen. Vamos también a analizar, bueno, cuál es el vértice. Ya ahora lo vamos a completar esto, ¿no? ¿Cuál es el eje de simetría? ¿Cuáles son las raíces? La intersección con el eje X. La intersección con el eje Y. Vamos a decir cuál es la concavidad, si es positiva o negativa. Vamos a indicar quién es C+, quién es C-. Vamos a indicar si la función tiene máximo o tiene mínimo. Y vamos a pasarla, esta está la forma canónica, la vamos a pasar a la forma polinómica y lo vamos a pasar a la forma factorizada. Creo que no me olvidé de nada. Cualquier cosa lo agrego. Entonces, el vértice dijimos que es el punto menos 1, 4. Porque ya lo tenemos a la vista. El eje de simetría entonces va a ser la recta x igual menos 1. Acuérdense que el eje siempre pasa por la x del vértice. En este caso es una recta, la recta x igual menos 1. Las raíces, si yo quiero buscar las raíces de esta función, obviamente lo voy a hacer a partir del dato. El dato es esta forma, entonces yo quiero, en las raíces yo sé que la función va a valer 0. Por lo tanto, voy a igualar la función a 0, menos x más 1 al cuadrado más 4, lo voy a igualar a 0, y como acá la x aparece una sola vez, podemos despejar. Primero pasamos el 4 restando, y nos queda menos x más 1 al cuadrado
igual a menos 4. Este menos con este menos se pueden cancelar. Sería lo mismo que pasar el menos 1 que está multiplicando, dividiendo, y menos dividido menos nos va a dar más. Y ahora vamos a pasar el cuadrado al otro miembro, raíz cuadrada de 4, y acuérdense que siempre que pasamos un cuadrado, de este lado nos queda el módulo. Por lo tanto, si el módulo de x más 1 es 2, eso significa que x más 1 sin módulo pudo haber sido 2, o x más 1 sin módulo pudo haber sido menos 2. O sea que una raíz va a ser menos 1 y la otra raíz va a ser menos 3. Ya tengo las dos raíces. Entonces, completamos entre llaves. Las raíces son menos 1 y menos 3. Está bien, ¿no? 2, no, 1 acá. 1 positivo, perdón. 1 positivo y menos 3. Entonces, la intersección con el eje X van a ser justamente esos puntos. Vamos a empezar a graficar. Vamos a hacer el eje de las X. A ver por acá. Más arriba. Vamos a hacer acá el eje de las X. Ustedes van a tener que tener buena voluntad porque acá esto se me complica un poco a mí con la tableta. El eje de las Y. Tenemos el eje de las Y, tenemos el eje de las X. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ir con fracción, ese es el 5. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Bueno, ustedes háganlo con exactitud. Voy acá, este gráfico no va a ser tan exacto, pues está hecho a ojo. Bueno, y vamos a marcar las raíces que dijimos que eran 1 y menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, está acá. Vamos a marcar acá el menos 3 y el 1. Vamos a marcar el vértice, que dijimos que era el punto menos 1, 4. Entonces, menos 1, 4, está acá. Ahí tenemos el vértice. A partir del vértice, vamos a marcar el eje de simetría, que es esta recta, que dijimos que era la recta x igual 1, ¿sí? Es la recta x igual menos 1. Tenemos acá el vértice. Podemos buscar ahora también la intersección con el eje de la Y. Cuando yo voy a buscar la intersección con el eje de la Y, siempre va a ser en un punto, cuando corte al eje Y, la x va a valer 0. Entonces, basta con que nosotros busquemos la imagen del 0, reemplazamos en la fórmula y nos queda menos 0 más 1 al cuadrado más 4. Esto es, este 1 al cuadrado me queda 1 positivo, pero tenemos un menos adelante, entonces nos queda menos 1 más 4. O sea que f de 0 es 3. Entonces, cuando la x vale 0, la y vale 3, ahí tenemos el punto. Ahí tenemos el 3. Y el punto simétrico, que sería este que está acá, que es el punto menos 2, también 3. Ya con estos puntos estamos en condiciones de graficar la parábola. Bueno, a ustedes les va a salir mejor en sus carpetas que lo que yo puedo hacerla acá. Ahí y acá. Bueno, ahí tenemos el gráfico de nuestra parábola. ¿Sí? Bien, la intersección con el eje X entonces van a ser los puntos 1, 0, cuando la X vale 1, la Y vale 0, y menos 3, 0. Cuando la X vale menos 3, la Y también vale 0. La intersección con el eje Y dijimos que era el punto 0, 3. La concavidad de la parábola es negativa, mira hacia abajo. El conjunto de positividad, fíjense que las imágenes son positivas acá. ¿Para qué valores de X? Para las X que van del menos 3 al 1. Entonces el conjunto de positividad es el intervalo abierto que va del menos 3 al 1. En cambio, la función es negativa para estos valores de X. ¿Ven? Que acá las imágenes son negativas.
unión estos otros. Entonces el conjunto de negatividad va del menos infinito al menos 3, unión del 1 al más infinito. El máximo de la función es el vértice, o sea, el punto menos 1, 4. Mínimo no existe. Y ahora, para expresar la forma polinómica, lo que vamos a hacer es desarrollar la forma polinómica. Vamos a desarrollar esta fórmula. Entonces, tenemos que f de x es menos x más 1 al cuadrado más 4. Fíjense que acá tenemos dos términos. Uno es este y otro es este. En el primer término tenemos el cuadrado del binomio, que muy probablemente no lo recuerden bien. O sea, tenemos que recordar a que es igual a más b al cuadrado. ¿Sí? Acuérdense que propiedad distributiva no podemos aplicar porque la potenciación no es distributiva respecto de la suma o de la resta. Entonces, esto lo vimos nosotros en segundo año, que es igual a más b al cuadrado. ¿Sí? Es como tener a más b por a más b, ¿no? Y si yo aplico acá la propiedad distributiva, me queda a por a cuadrado, más a por b, más b por a, que es lo mismo que a por b, más b cuadrado. Por lo tanto, si yo tengo a más b al cuadrado, eso siempre es igual a el primer término elevado al cuadrado. Voy a borrar esto, lo voy a escribir un poquito más abajo. El primer término elevado al cuadrado. Si yo tengo a más b elevado al cuadrado. El primer término elevado al cuadrado. Más AB más AB es 2 veces AB. O sea, 2 veces el primer término por el segundo término. Más el segundo término al cuadrado. Obviamente esto tenemos que remarcarlo bien y tenerlo bien presente. Porque cada vez que tengamos que elevar un binomio al cuadrado, tenemos que aplicar esta fórmula. En este caso, entonces, yo tengo este menos que queda, y acá me queda el primer término al cuadrado, x al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo, me queda 2x, porque por 1 no hace falta que lo escribamos, más el cuadrado del segundo término, que es más 1. Y después todo más 4. Por último, tenemos este menos que afecta todo el paréntesis, entonces me va a quedar menos x al cuadrado, menos 2x, menos 1, y después más 4. Por lo tanto, la forma polinómica va a ser f de x igual a menos x al cuadrado, menos 2x, y menos 1 más 4, más 3. Y acá tenemos la forma polinómica. F de x, o y puedo poner, es igual a menos x al cuadrado, menos 2x más 3. Fíjense que acá se nota que la ordenada al origen es 3. Y para la forma factorizada ya sabemos cuáles son las raíces, porque ya las buscamos. Acuérdense que la forma polinómica es el coeficiente principal, que acá es menos 1, por x menos una raíz, o sea, x menos 1, por x menos la otra raíz. Como la otra raíz es menos 3, menos 3, me queda más 3. Bueno, y acá se terminó el ejercicio este. Vamos a hacer ahora uno a partir de la forma factorizada. Entonces, supongamos que ustedes tienen f de x igual... Supongamos que ustedes tienen f de x igual a, por ejemplo, x más 1 por x menos 3. Siempre que tenemos la forma factorizada, acá en este caso a vale 1, porque no tenemos ningún numerito que esté multiplicando, es un 1. Y las raíces siempre nos quedan expuestas. Son los valores que van a ser 0 la función.
Esta función vale 0 cuando la x vale menos 1 y cuando la x vale 3. Entonces, estas van a ser las raíces. ¿Mm? Bien. Entonces, el dominio sabemos que van a ser todos los reales. La imagen, me parece que en el anterior no había puesto el conjunto de las imágenes. Bueno, eso después lo completan ustedes porque eso saben cómo hacerlo. Dominio, la imagen, el vértice, las raíces, el eje de simetría, las raíces. Bueno, vamos a ir poniendo. El vértice. Las raíces ya sabemos que son menos 1 y 3. Si yo quiero buscar el vértice, acuérdense que el vértice, al tener las raíces, nosotros tenemos dos valores simétricos. El vértice, la x del vértice va a pasar por la mitad, ¿sí? Por lo tanto, la x del vértice, en este caso, para usar los datos originales del ejercicio, se calcula siendo x1 más x2 dividido 2. Esto yo ya se los había dado. En este caso, la x del vértice va a ser menos 1 más 3 sobre 2. O sea, 2 sobre 2 nos da que la x del vértice es 1. Y si la x del vértice es 1, obviamente la y del vértice va a ser la imagen del 1. Entonces, en la fórmula reemplazamos la x por 1, f de 1 va a ser 1 más 1 por 1 menos 3. O sea, 2 por menos 2, me queda más por menos menos, 2 por 2, 4. Esta es la y del vértice. Quiere decir que el vértice es el punto 1 menos 4. Y el eje de simetría va a ser la recta x igual 1. Bueno, ya tenemos unos cuantos datos para ir completando nuestra tablita. Entonces vamos a ir haciendo nuestros ejes. Supónganse que tenemos el eje de las x acá. Y acá el eje de las y. Marcamos eje x, eje y. Marcamos nuestra escala. 1, 2, 3, menos 1, menos 2. Bueno, la escala tiene que ser la misma. Yo acá estoy menos 3, menos 4. Vamos a marcar las raíces. El 1, el 2, el 3, el menos 1, el menos 2, el menos 3. Marcamos el eje de simetría, que es la recta x igual 1. Por acá marcamos el eje. ¿Sí? Ahí tenemos el eje de simetría. Sobre el eje de simetría tenemos el vértice, que es el punto 1 menos 4. Acá. Marcamos las raíces, que son 3 y menos 1. ¿Sí? Y podemos también hallar la intersección con el eje Y. La intersección con el eje Y, siempre acuérdense que es en un punto, esto siempre para cualquier función, cuando la x vale 0. Entonces, si yo averiguo la imagen del 0, que en este caso sería 0 más 1, 1, por 0 menos 3, menos 3. Me da menos 3. F de 0 es menos 3. Entonces, cuando la x vale 0, la y vale menos 3, acá tengo la intersección con el eje de la y y el punto simétrico que queda a una unidad hacia la derecha, ahí. Entonces, fíjense que ya con estos valores estamos en condiciones de hacer la parábola. Bueno, no sé cómo me va a salir esta otra parte. A mí se me complica porque yo no veo yo tengo que dibujar sobre la tableta, pero no veo sobre la tableta. Entonces, por eso se me complica un poco hacer los gráficos. Pero bueno, aproximadamente esto va a ser algo así. Ustedes háganlo bien.
la tengo en menos 3. Bien, ¿qué nos faltaba completar de acá? Bueno, teníamos que completar la intersección con el eje X, la intersección con el eje Y, teníamos que completar C más, C menos, la concavidad, que en este caso sabemos que va a ser positiva, y tenemos la forma polinómica que hallar y la forma factorizada, que ya la tenemos, la forma canónica. Entonces, la forma canónica, ya tenemos el vértice. Si tenemos el vértice, que sabemos que es el punto 1 menos 4, la forma canónica va a ser f de x igual a el coeficiente principal, que es 1, por x menos la x del vértice, o sea, menos 1, al cuadrado, más la y del vértice, que en este caso es menos 4. Ahí tenemos la forma canónica. Y la polinómica, para hallar la forma polinómica, lo que tenemos que hacer es desarrollar esta fórmula. Entonces, si yo tengo que f de x es x más 1 por x menos 3, bueno, acá vamos a hacer propiedad distributiva. X por x, x al cuadrado. Más por menos, menos 3x, más por más, 1 por xx, y más por menos, menos 3. Entonces nos queda la forma polinómica x al cuadrado menos 2x menos 3. Fíjese que acá se ve que el término independiente es menos 3, que nos va a indicar, ¿sí?, la intersección con el eje Y. Bueno, después esto lo completamos acá, ¿sí? Esta es la forma polinómica. Y por último, bueno, teníamos las intersecciones con los ejes. La intersección con el eje X es el punto menos 1, 0 y 3, 0. O sea, cuando la X toma el valor de la raíz, la Y es 0. La intersección con el eje Y es el punto 0, menos 3. C más, la función es positiva para estos valores de X y también para estos otros. Entonces, del menos infinito, para las X que van desde el menos infinito hasta el menos 1, las imágenes son positivas. Unión, también son positivas las imágenes de las X que van del 3 al más infinito. Y C menos, usamos este color, C menos, para estos valores de X, ven, las imágenes son negativas. Entonces C menos va a ir del menos 1 al 3. ¿Sí? Bueno, y con esto ya tenemos como modelo, como para poder hacer los ejercicios, completar los ejercicios del punto 1. Discúlpenme la demora, pero hagan todo lo posible para completar esto para mañana, así mañana podemos avanzar un poquitito más. Para mañana no, esto era, sí, para mañana, martes, ¿no? Creo que tengo con ustedes mañana martes. Así que les mando un beso grande y bueno, mañana nos vemos. Chau, chi.